En 2005, General Motors gastó $5.600 millones en atención médica. Eso cubría a 1.100.000 personas, más que los ingresos totales de 121 empresas en la lista de Fortune 500. Cada vehículo que salía de una línea de ensamblaje de General Motors llevaba aproximadamente $1.500 de costos médicos dentro de su precio de etiqueta. Pero nadie en Detroit decidió jamás convertirse en una compañía de seguros. Entonces, ¿cómo terminó el mayor fabricante de automóviles del mundo siendo el mayor comprador privado de atención médica del planeta? El beneficio que hizo que un empleo en General Motors fuera el más envidiable de América fue el mismo que eventualmente ayudaría a empujar a la compañía hacia un tribunal de bancarrota en Manhattan. En 1950, dentro de una sala de negociaciones en Detroit, era una partida presupuestaria, algo que intercambiar por paz laboral. Y el acuerdo existía en primer lugar debido a un problema contable en tiempos de guerra en Washington. En octubre de 1942, con las plantas de ensamblaje en Flint y Wheeler Run funcionando las 24 horas del día para el esfuerzo bélico, el gobierno federal congeló los salarios. Las empresas desesperadas por trabajadores ya no podían superar las ofertas de las demás en paga, así que empezaron a competir en todo lo demás. En 1943, la Junta Laboral de Guerra dictaminó que las contribuciones patronales a fondos de seguros y pensiones no contaban como salarios. El Servicio de Impuestos Internos estuvo de acuerdo en que esas contribuciones tampoco eran ingreso gravable para el trabajador. En 1954, el Congreso incorporó el acuerdo de forma permanente en el Código Fiscal. Antes de la guerra, menos de 1 de cada 10 estadounidenses tenía seguro médico. En 15 años, aproximadamente 7 de cada 10 lo tenían. Nadie diseñó ese sistema. Fue un parche a un control de precios en tiempos de guerra y ha sobrevivido a las fábricas que lo inspiraron por 80 años. Pero, ¿por qué los sindicatos terminaron llevándolo adelante? Porque en 1949, la Junta Nacional de Relaciones Laborales dictaminó en un caso que involucraba a Inland Steel que los beneficios de salud y pensiones contaban como salarios bajo la ley federal, lo que los convertía en un tema obligatorio de negociación colectiva. La Corte Suprema se negó a alterar ese fallo. De la noche a la mañana, los beneficios dejaron de ser un incentivo de reclutamiento que la gerencia podía otorgar o retirar. Se convirtieron en algo que cada empresa estadounidense estaba legalmente obligada a sentarse en una mesa y negociar. Los sindicatos entendieron la oportunidad de inmediato. Walter Reuther, el presidente del Sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos, había pasado años intentando conseguir un seguro de salud nacional a través del Congreso y había visto cómo esos esfuerzos morían, así que llevó la pelea a la mesa de negociaciones. Ford aceptó financiar pensiones en 1949. Chrysler se negó a financiarlas por completo, y Reuther sacó a sus miembros de las plantas de Detroit durante 104 días. Fue durante esa huelga cuando acuñó la frase que lo acompañó el resto de su carrera, describiendo a los jubilados como demasiado viejos para trabajar y demasiado jóvenes para morir. Chrysler cedió después de perder aproximadamente $1.000 millones en ventas, pero Reuther quería más que pensiones, y los ejecutivos de General Motors lo sabían. General Motors observó los piquetes de Chrysler y decidió no sangrar de la misma manera. En mayo de 1950, General Motors y la UAW firmaron un contrato de 5 años. Los trabajadores obtuvieron una pensión completamente financiada de $125 al mes, incluyendo el seguro social, aumentos salariales vinculados al costo de vida y un aumento anual de 4 centavos por hora, independientemente de la inflación. General Motors también aceptó pagar la mitad del costo del seguro hospitalario y médico. Hasta ese momento, los hombres en la línea de Wheeler Run habían pagado toda la prima ellos mismos. La revista Fortune lo llamó el Tratado de Detroit, y el nombre quedó. Los historiadores han descrito desde entonces lo que General Motors entregó como aproximadamente un 20% de mejora en el nivel de vida de su fuerza laboral a lo largo de esos 5 años. Para una familia en Flint, eso no era una abstracción. Era una casa,
un segundo auto en la entrada y un médico al que podías permitirte visitar. Mira lo que General Motors recibió a cambio, porque esta es la parte que se omite. General Motors compró 5 años de paz laboral garantizada y control completo sobre sus líneas de producción. Sin amenaza de huelga anual. Sin voz del sindicato en la programación de la planta o los cambios de modelo. Para un fabricante que planificaba inversiones en herramientas con años de anticipación, esa previsibilidad valía más que los aproximadamente $1.000 millones que costó el contrato. 3 años después, en las negociaciones de 1953, el sindicato presionó más y aseguró cobertura de salud grupal para los jubilados. Esa decisión parecía menor en aquel momento. No lo era. Este es el detalle que casi todos pasaron por alto en 1950. General Motors era una compañía joven con una fuerza laboral joven y casi no tenía jubilados. El auge de contratación de posguerra había llenado las plantas de Flint, Lansing y Pontiac con hombres de 20 y tantos y 30 y tantos años. Cuando prometes cobertura médica vitalicia a una fuerza laboral de esa edad, el costo en la primera década es cercano a nada. No había un fondo dedicado. Bajo las normas contables de la época, una empresa registraba los costos médicos de jubilados solo conforme los pagaba año tras año. Así que la obligación quedaba completamente fuera de los libros, creciendo en la oscuridad mientras el balance se veía limpio y la promesa no tenía techo. El contrato no la indexó a una cifra en dólares que General Motors pudiera limitar después. La indexó a lo que la medicina estadounidense resultara costar durante el tiempo que el jubilado viviera. En 1950, eso parecía una apuesta segura. General Motors fabricaba aproximadamente la mitad de los autos vendidos en Estados Unidos. Para 1962, su participación en el mercado estadounidense seguía rondando el 50%. Cualquier ejecutivo proyectando hacia el futuro desde el Renaissance Center habría asumido que General Motors siempre sería así de grande, siempre contratando, siempre con trabajadores jóvenes superando en número a los viejos. 2 cosas rompieron esa suposición, y ninguna tenía nada que ver con autos. La primera fue la longevidad. Un trabajador de ensamblaje jubilado en 1955 podía cobrar beneficios durante una década. Un trabajador de ensamblaje jubilado en 1995 podía cobrarlos durante 25 años o más. Y lo mismo un cónyuge sobreviviente. La segunda fue la medicina en sí misma. La cirugía de bypass cardíaco, el reemplazo articular, la diálisis y la estantería de farmacia llena de medicamentos de mantenimiento no existían en ningún volumen significativo cuando se firmó el Tratado de Detroit. Cada avance en los hospitales estadounidenses hacía la promesa más valiosa para los jubilados y más costosa para General Motors. Así que la obligación se acumuló de forma invisible en los libros de General Motors durante 4 décadas, y la compañía se convirtió en una aseguradora que casualmente fabricaba autos. ¿Qué finalmente sacó esa cifra a la luz? Una norma contable. En diciembre de 1991, General Motors había anunciado que cerraría 21 plantas en toda Norteamérica y eliminaría más de 70,000 empleos. Una contracción que se sentía como el fondo. No era el fondo. 13 meses después, la compañía reveló una cifra que hacía que los cierres de plantas parecieran limpieza rutinaria. La Junta de Normas de Contabilidad Financiera había adoptado una regla llamada Norma 106, que requería que las empresas pusieran el valor presente total de los beneficios de salud prometidos a jubilados en el balance general, en lugar de registrarlos conforme vencían. Toda gran corporación estadounidense debía cumplir para los ejercicios fiscales que terminaran después de diciembre de 1992. General Motors registró un cargo de $20,800 millones. Fue la mayor cancelación contable que cualquier corporación estadounidense había registrado jamás. La pérdida del año completo de General Motors llegó a $23,500 millones, un récord para cualquier empresa en la historia estadounidense. Sin el cambio contable, la pérdida habría sido de aproximadamente $2,600 millones. Además del cargo extraordinario,
la compañía ahora cargaría con $1.400 millones adicionales contra sus ganancias cada año de forma indefinida. Ese es el tipo de número que hace que una sala de contadores en Detroit se quede muy quieta. Pero, ¿había perdido General Motors $20.000 millones ese año? No en ningún sentido que un gerente de planta en Flint habría reconocido. El ejecutivo que lo explicaba a los periodistas era el director financiero de la compañía, un hombre llamado Rick Wagner, quien señaló algo preciso y fácil de pasar por alto. El cambio contable no afectó en absoluto el flujo de efectivo diario de General Motors. Ni un solo dólar salió del edificio que no habría salido de todas formas. Nada había cambiado dentro de las plantas de Flint. Nada había cambiado en los contratos. La factura siempre había estado ahí, guardada en un cajón desde 1950. La regla solo encendió la luz. Sin embargo, una vez que el número se hizo público, cambió la forma en que todos miraban a General Motors. Corporaciones de todo el país comenzaron a reducir los beneficios de salud para jubilados y en algunos casos a eliminarlos por completo, específicamente para reducir lo que la norma 106 les obligaba a revelar. Para el año 2000, 1.250.000 personas estaban inscritas en un plan de salud de General Motors y la compañía se había convertido en algo sin precedente en la industria estadounidense. General Motors estaba autoasegurada. No pagaba primas a Blue Cross y transfería el riesgo. Pagaba las reclamaciones directamente, lo que significaba que el costo de cada mamografía, cada visita a la sala de emergencias y cada receta surtida en un mostrador de farmacia en Ohio salía directamente del bolsillo del fabricante de autos. Ese año, solo la factura de medicamentos recetados de General Motors superó los $1.100 millones. La compañía empezó a actuar en consecuencia. Los ejecutivos de General Motors comenzaron a volar a reuniones con los altos directivos de AstraZeneca, GlaxoSmithKline y Merck para discutir sobre patrones de prescripción. El responsable de la compañía en gasto farmacéutico se quejó públicamente de que la publicidad televisiva del medicamento para la acidez Prilosec estaba empujando a pacientes con síntomas ordinarios hacia un fármaco costoso que no necesitaban. Un fabricante de autos en Detroit estaba, en efecto, negociando la política nacional de medicamentos en nombre de sus propios jubilados. Uno pensaría que alguien en Washington habría encontrado ese arreglo extraño. Casi nadie lo hizo. Pero, ¿cómo termina una empresa con más jubilados que trabajadores? Reduciendo un lado de la proporción de nómina mientras el otro lado seguía creciendo. La nómina estadounidense de General Motors se redujo cada año a lo largo de los primeros años del 2000, mientras las plantas se consolidaban y la productividad subía. Mientras los hombres contratados durante la gran expansión de los años 60 y 70 seguían alcanzando la edad de jubilación según lo programado. Las plantas de Flint y Lansing necesitaban menos personas para construir el mismo número de camionetas. Nadie fue reemplazado uno por uno. Para 2005, la escala se había vuelto difícil de describir. General Motors gastó $5.600 millones, cubriendo a 1.100.000 empleados activos, jubilados y dependientes. Alguien tenía una tarjeta de salud de General Motors en casi cada código postal de Estados Unidos. Existían 2.6 jubilados y dependientes por cada trabajador activo que aún estaba en la nómina, y el 69% del gasto en salud de la compañía iba a personas que ya no construían nada. La atención médica representaba $1.525 por cada vehículo que General Motors producía en América. Toyota, ensamblando autos en el mismo país bajo el mismo sistema médico, cargaba una fracción de eso porque las operaciones estadounidenses de Toyota eran jóvenes y casi no tenían jubilados. Toyota estaba donde General Motors había estado en 1955. Ese año, General Motors perdió $8.200 millones en Norteamérica. La factura de salud de General Motors representó casi 2/3 de esa cifra. Entonces, ¿mató la atención médica a General Motors? Si este tipo de historia te parece que vale tu tiempo, suscríbete. Hay una nueva cada semana. Para octubre de 2005, General Motors estaba negociando intensamente para obtener alivio. Un memorando de entendimiento con la UAW
trasladó más costos a los jubilados y recortó aproximadamente $15,000 millones de la obligación a largo plazo, ahorrando unos $3,000 millones al año. Rick Wagner, ahora director ejecutivo, dio una entrevista ese diciembre que vale la pena citar cuidadosamente. Wagner dijo que sería falso culpar a la política de salud o a los tipos de cambio de todo, y que cualquiera que afirmara que esas fuerzas no eran parte del problema había perdido contacto con la realidad. Señaló que General Motors pagaba aproximadamente $1,500 por auto en atención médica, mientras los competidores globales pagaban $200. Y dijo que General Motors no había terminado ahí por ser estúpida. Había terminado ahí porque esa era la política estadounidense, y General Motors la había seguido. Ambas mitades de esa declaración se sostienen. General Motors construyó autos que la gente dejó de querer, manejó demasiadas marcas superpuestas y perdió participación de mercado durante décadas por mérito del producto. La obligación de salud no causó esos fracasos. Eliminó el colchón que habría permitido a la compañía sobrevivirlos, pero el reparto de costos era una curita, y el Renaissance Center lo sabía. General Motors necesitaba sacar la obligación de sus libros por completo. 2 años después llegó la maniobra real. En el contrato de 2007, General Motors transfirió un estimado de $46,700 millones en obligaciones de salud para jubilados a un fideicomiso administrado por el sindicato llamado Asociación Voluntaria de Beneficios para Empleados. General Motors lo financiaría con decenas de miles de millones en efectivo y valores, y el fideicomiso asumiría los pagos a partir del 1 de enero de 2010. Después de eso, la obligación de la compañía terminaba. General Motors no estaba comprando su salida de la atención médica. La compañía estaba intercambiando un número desconocido por uno fijo y estaba dispuesta a pagar una prima por la certeza. Pero el acuerdo de General Motors tenía un defecto fatal de sincronización incorporado. La compañía había prometido financiar el fideicomiso con decenas de miles de millones de dólares que aún no tenía, en un calendario que asumía que podría seguir endeudándose. 14 meses después de firmado el contrato, los mercados crediticios se congelaron. General Motors perdió $30,900 millones en 2008. En noviembre, la compañía advirtió a los reguladores que su efectivo caería por debajo del mínimo necesario para operar. Diciembre trajo préstamos federales. Para febrero, la compañía había elevado su solicitud de ayuda a $30,000 millones. Anunció planes para recortar 47,000 empleos en todo el mundo y cerrar 5 plantas estadounidenses más. Y vio a sus propios auditores plantear dudas sustanciales sobre si General Motors podría sobrevivir fuera de la bancarrota. El 1 de junio de 2009, General Motors se acogió al capítulo 11 en un tribunal federal en Manhattan. El fideicomiso de salud para jubilados entró a ese procedimiento con una reclamación no garantizada de $20,600 millones. Salió con el 17.5% del capital de la compañía reorganizada, $6,500 millones en acciones preferentes, un pagaré de $2,500 millones y garantías por más. Un paquete eventualmente valorado en cerca de $17,800 millones. Los tenedores de bonos de General Motors, con reclamaciones de $29,900 millones con la misma prioridad legal, recuperaron aproximadamente $8,100 millones, alrededor de 27 centavos por dólar. Muchos de ellos eran inversionistas minoristas individuales, y su comité dijo públicamente que el trato era injusto. Más silencioso aún fue lo que pasó con todos fuera de la UAW. Los jubilados asalariados y los miembros de otros sindicatos, incluidos los trabajadores electricistas que habían construido componentes de General Motors durante décadas, no recibieron un fideicomiso financiado. A algunos se les ofreció cobertura con costos de bolsillo lo suficientemente altos como para funcionar como una cancelación. Quedaron al final de la fila de acreedores, detrás de los activos de lo que quedaba de la vieja compañía, y algunos pasaron años en los tribunales intentando recuperarla. Sin importar lo que pienses sobre quién merecía qué, el resultado dependió menos del valor de las reclamaciones que de quién estaba en la mesa en Washington esa primavera.
El Tesoro invirtió aproximadamente $49.500 millones en General Motors y recuperó unos $38.300 millones cuando vendió sus últimas acciones en diciembre de 2013. La diferencia, poco más de $11.000 millones, es lo que pagaron los contribuyentes estadounidenses. Entonces, ¿a dónde fue toda esa cobertura? El 1 de enero de 2010, el Fideicomiso de Beneficios Médicos para Jubilados de la UAW comenzó a operar, cubría a más de 860.000 personas y se convirtió, en su primer día, en el mayor comprador no gubernamental de atención médica para jubilados en Estados Unidos. El fideicomiso aún existe. Hoy posee aproximadamente $60.000 millones en activos y todavía cubre a unos 50.000 trabajadores automotrices activos que serán elegibles el día que se jubilen. Su financiamiento nunca ha sido cómodo. Una revisión de 2015 de sus supuestos contables situó las obligaciones proyectadas cerca de $80.900 millones frente a los activos disponibles, un déficit en el vecindario de los $20.000 millones. La obligación que General Motors pasó 60 años acumulando es ahora un portafolio de acciones y bonos gestionado por fideicomisarios en una oficina de Detroit que tiene que superar la inflación médica estadounidense por el resto del siglo. General Motors, mientras tanto, empleaba a 388.000 personas en todo el mundo en el año 2000. Hoy emplea a unas 156.000. La carga de salud por vehículo, que Wagner pasó una década describiendo al Congreso, ya no está en el balance de General Motors. No desapareció, se movió. Entonces, ¿qué debemos pensar de aquella sala en Detroit en 1950? Las personas que firmaron ese contrato no fueron imprudentes. Walter Reuther estaba intentando asegurar atención médica para hombres que habían pasado 30 años en una línea en Flint, después de que el Congreso se negara a hacerlo a nivel nacional. Los negociadores de General Motors estaban comprando 5 años de certeza productiva de un sindicato que había paralizado a Chrysler durante 104 días. Dado lo que cualquiera de los dos lados podía ver en 1950, el acuerdo era razonable. El fallo no estuvo en la promesa. Estuvo en la suposición debajo de ella, que era que General Motors permanecería permanentemente grande, permanentemente joven y permanentemente dominante. Cada parte en esa sala trató una fotografía como una ley de la naturaleza, lo que deja la pregunta que Detroit nunca terminó de responder. Cuando una empresa ata una promesa vitalicia a su propio éxito continuado, ¿cuánto vale realmente esa promesa? No el día en que se firma, cuando todos están confiados y las plantas están llenas, sino el día 40 años después, cuando el mercado se ha movido, la fuerza laboral ha envejecido y la aritmética finalmente llega a su vencimiento.